Bienvenidos viajeros a Epcot. ¡75 millas por hora! Estamos entrando a la comunidad del futuro. Ay, y en el futuro... Chocamos. Pero ya quedó en el pasado, exacto. Por lo tanto lo olvidamos. No, oigan, Epcot Center era un sueño de Walt Disney porque él estaba obsesionado con el futuro, cómo iba a ser la vida en el futuro. Entonces él creó Epcot Center, que fue realmente un sueño porque Walt Disney murió en el 66 y este parque abrió en el 81. Y basado obviamente en su sueño. Epcot significa Experimental Prototype Community of Tomorrow, o sea, prototipo de comunidad experimental del mañana. Exacto. ¿No? Eso. Y bueno, ahorita van a conocer, el parque está dividido en dos partes. La primera es ese prototipo del futuro y la segunda es como si estuvieras en una expo universal que también le fascinaban a Walt Disney. Muy bien. Si pueden hacer que su visita coincida con el Festival del Vino y la Comida, háganlo porque aquí, la verdad, se pone bueno el chupe. ¡Yeah! Detrás de mí está esta enorme pelota de golf, que es el símbolo de Epcot Center. No es una pelota de golf, ¿sí? Parece, ¿no? No es una pelota de golf, porque las pelotas de golf tienen hoyitos. Sí. Y esta tiene triángulos de aluminio. O sea, pero la gente le llama la pelota de golf. Adentro hay una atracción que ahorita vamos a entrar, pero la gente luego dice, oye, ¿y si llueve? Entonces se hace ahí abajo, se ha de mojar mucho. Pues no, tiene un sistema de drenaje especial que hace que el agua de lluvia que cae se absorbe y de hecho se reutiliza en el parque. Cuando era niño me trajeron y quedé impresionado. Está padrísimo esto, me emocioné. Nos agarró la lluvia, entonces vamos a ir a refugiarnos a la atracción de Nemo. ¡Wait for me! ¿Qué? ¡Wait for me! El océano, toda la parte del océano es con temática de Nemo, entonces eso es lo que vamos a hacer. Eric está preocupado por su chamarra, Fer por sus zapatos, yo como traigo las botas viajeras de Alan por el mundo, que les cae agua y no les pasa nada, no estoy preocupado por nada. Ya encontré a Mickey en esta atracción. Ahí está. ¡Qué bonito! Aquí hay dos manatís rescatados, uno de un golpe que le dio un bote en su cola y el otro es huérfano y están aquí y Fer tiene más información. Comen lechuga. No sé entonces por qué están tan gorditos. Están bien bonitos, te dan ganas de abrazarlos. Ya empezó la diversión debajo del agua. Existen los taparrabos y existen los tapalluvias. Esto es un tapalluvia. Gracias a papá Eric que nos compró unos ponchos a los tres de Disney Parks. Cuestan $10 por si les agarra la lluvia. Qué buena suerte tenemos, ¿eh? Papá Eric nos compró nuestros ponchos y ya no está lloviendo.
Como pueden ver, Epcot es un parque más educativo, más cultural. Aquí las atracciones están basadas en cuestiones más de aprendizaje y eso hace que le guste más a los adultos que a los niños, pero los niños también se la pasan bien. Aquí adentro de The Land pueden encontrar dos atracciones además del restaurante. Una es un paseo en botecito que los llevan por adentro de un invernadero. Hay plantas obviamente reales y ahí las crecen y muchas de esas plantas las utilizan en los restaurantes de Disney World. También está el Soaring, que es un simulador como el que hay en California de un parapente. Ahora está cerrado porque lo van a renovar y van a hacer la misma versión que se va a estrenar en Disneyland Shanghai este verano. Vamos a adquirir un aditamento para disfrutar Disney. Aquí, Goofy, que nos acompaña. Llevo buscando este gorro durante todos los paseos de Disney. Te ve bien, ¿eh? ¿Cuánto cuesta? $30. Erika, ¿alguna vez has querido ir al Supertazón? Sí. Aquí está, el Supertazón. Dice que ya se apoderó maléfica de ella y se está burlando de mí. Alan se echó un choro de media hora explicando no sé qué y no le puso grabar. ¿Qué? Lo siento, viajeros. Lo que quería decirles es que si están hospedados en un hotel de Disney y están de compras por los parques, pueden pedir en la tienda que lo compren que sus compras se las manden a la habitación de su hotel o a la entrada del parque al final del día. Así no andan cargando sus compras durante toda su aventura en cada uno de los parques. Y la verdad, esto ayuda mucho. Fue un buen tip. Bienvenidos, chavos, al Mission Space. Les cuento, hay dos versiones, la versión menos intensa y la versión más intensa. Pero para los chiquitines que a lo mejor les da miedo, igual prueben primero la menos intensa y si no les parece tan fuerte, prueben ya la más intensa. Alan y Eric se suben a la menos intensa. Ay, claro que no, si a la que le da miedo es a Fer. Erika, ¿alguna vez soñaste ser astronauta? Sí, de niño alguna vez. Hoy se va a hacer realidad tu sueño, por lo menos un minuto. Voy a ser valiente. Y si Alan me vomita, me voy a aguantar. Hay bolsas para el vómito aquí. Dice las indicaciones que no voltees ni a la derecha ni a la izquierda, solo el frente. Now and you are on course for your slingshot around the moon. Computer override. Rise and shine. Pilot, deploy the shields now. Computer override. Welcome to the astronaut core. ¡Wow! ¡Llegamos a Marte! Now, push the restraints up, gather all your belongings, and follow the arrows to the advanced training lab for flight. Is this it? What is it? Ah, ya, thank you so much. Perdí mi cámara en el juego y la encontré. Oye, está bien fuerte, ¿eh? Es increíble. Oh, sí, está. Es como si todos los órganos se te pegaran a la columna vertebral. Oiga, no sé qué fue más intenso, si el juego o la sensación de haber perdido mi cámara. O sea, sí, la sensación está ruda, pero yo creo que se parece mucho. Yo me había subido pero a la versión fresa porque había venido con mis sobrinos y está muy distinta. Ahora nos vamos a subir a mi atracción favorita de todo Epcot, se llama Test Track y me encanta, la acaban de renovar, no sé exactamente qué le hicieron, pero lo voy a vivir, así que acompáñenme y aprovechen cuando no esté lloviendo porque si llueve la cierran. Y aquí voy a sacar mi Fast Pass que lo organicé anoche con la aplicación. Esto es nuevo, te pasan a un módulo en donde diseñas tu coche, no sé si es el que te vas a subir, no creo, pero diseñas tu coche aerodinámico y todo, y hay en varios idiomas, incluyendo el español. Así quedó nuestro coche, ¿eh? Scanning SIM card for optimal eco-efficiency. ¡Agárrate, canal! 75 millas por hora.
bien? Lleva mi ¿Están bien? sombrero, esta pinche cosa. Ahora estamos dejando el mundo del mañana para adentrarnos en el World Showcase, o sea, una muestra mundial. Y esto es porque Walt Disney amaba las exposiciones universales. Aquí en Epcot hay varios pabellones de distintos países y se los vamos a mostrar. Dejando los nacionalismos de lado, porque saben que yo estoy en contra del nacionalismo, el pabellón de México aquí en Epcot es de los más bonitos. Aquí pueden encontrar, hay un restaurante que es el San Angelín, hay varias tiendas de artesanías y son artesanías originales mexicanas. Obviamente los precios están un poco inflados, pero se siente uno muy orgulloso. Yo es el primer pabellón, entonces no puedo decir si es el más bonito o no, pero la verdad es que donde quiera que uno vaya, cuando uno habla de México y la gente ve estas cosas, sí te da muchísimo orgullo. Acabo de comprar una margarita y la pregunta obligada, ¿está buena? Está buenísima. ¿Saben por qué? Porque allá adentro atienden puros mexicanos y te las hacen puros mexicanos. Es bastante caro, te cuesta 18,10 o 18,30, una cosa así. Ella es Paulina y trabaja aquí en el pabellón de México. Vengan a México. Pues es un programa de un año, te contrata Disney directamente y se llama representante cultural. Todos tenemos que ser mexicanos y haber terminado una carrera y saber inglés. ¿Y te gusta trabajar en el pabellón de tu país? Sí, me encanta. Muchas gracias Adiós, y felicidades. disfruten. Hola. ¿Cómo están? Hola. Ella es amiga. ¿Quién? Laura. Hola, mucho gusto. Saluda. Hola. Muchas gracias. ¡Viva México! Sí, viva México. Bye. Gracias a toda la gente del pabellón mexicano. Saludé a muchos seguidores de Alan por el mundo. Qué gusto verlos tan felices trabajando en un pabellón tan bonito. Vamos a seguir recorriendo Epcot. Este es el pabellón de Noruega. Está siendo renovado porque tenía una atracción vikinga, pero se va a transformar en una atracción de Frozen que va a abrir, si todo sale bien, este 2016 y si no, hasta el 2017. Así que está ahorita, digamos, a medias. En cada pabellón pueden probar comida típica, cosas típicas, todo lo que venden son artesanías de cada uno de los países. Cosas vikingas. Allá tienen un chocolate con cuernos. Ya hacemos bonita pareja, ahora sí. Es de verdad, darle la vuelta al mundo. Está increíble, en un ratitito. Mira, cada pabellón tiene dulces típicos traídos de cada país. Aquí hay mermelada, libretas, chocolate de Noruega. Y aquí en el pabellón de Noruega encuentran todo, obviamente, de Frozen. Está un libro. Detrás de nosotros está una pequeña reproducción del ejército de terracota en Xi'an, China. Este ejército es una barbaridad. Fue encontrado por unos campesinos que estaban ahí escarbando y lo encontraron. Lo creó el primer emperador de la China reunificada como protección para su tumba, que su tumba hasta el día de hoy no se ha abierto porque hay muchas leyendas alrededor de ella, entonces no se ha abierto, se sabe perfectamente dónde están y se puede visitar. Está en Xi'an este ejército, es una de las cosas más impresionantes que yo he visto. Cada figura es distinta. Si tienes una mascota china, le pones esto. Ni hao, 这干嘛叫关键包？ Tsinghua, Pekín, Beijing, Shanghai. ？Aló. Aló. Yo parezco con este sombrero más china que ustedes dos con este. Sí, sí, es Haitien.
Alemania nos alimenta de manera Generosa. muy generosa. Vean esto. ¡Ay! Se me cayó. Salchicha con cola agria y papas con paprika. Ensalada de papa. De postre, un strudel de manzana. Y no puede faltar nuestra cerveza alemana. ¡Salud, muchachos! ¡Salud! Un mini pueblo de Alemania. Pues hay para todo, o sea, si vienes con la familia te puedes divertir con los niños, si vienes en pareja también. Como dijiste tú en un video, es el único lugar donde puedes hacer el ridículo con orejas o lo que sea y nadie dice nada porque todos andan igual. Estamos llegando a mi país favorito, Italia. Oigan, en cada pabellón, además de la comida típica que pueden probar, comprar artesanías y productos de cada país, también hay espectáculos en cada uno de ellos. Aquí en la Plaza San Marcos luego se ponen malabaristas y todo. En su aplicación y en la hoja de los espectáculos que recogen a la entrada, pueden ver a qué hora más o menos hay cada espectáculo por si quieren ver algo en particular. Además, también se pueden tomar fotos con personajes Disney que concuerdan con alguna nacionalidad. Por ejemplo, en Alemania está Blancanieves, en China está obviamente Mulan y así. Este a mi izquierda es el pabellón de Estados Unidos, que obviamente ocupa el centro de todo el World Showcase. Dentro hay un espectáculo de animatronics con los personajes más importantes de la historia de Estados Unidos. Honestamente es un poco aburrido, pero si andan cansados y se quieren echar una buena jetilla, métanse porque dura como media hora. Lo que sí es bonito es que adentro del pabellón, que es un pabellón muy bonito, hay espectáculos de gente cantando y eso que suelen ser, que a mí me gustan. Bienvenidos al pabellón de Japón. Arigato gozaimasu. ¿Saben lo que hay detrás de nosotros? Un narco japonés. Eso, esa es una tori y la tori es una puerta y esa puerta marca la división es, digamos, la entrada a un espacio sagrado, es donde viven los dioses, donde hay un templo, y esa que tenemos atrás de nosotros es una tori sobre el agua, que es una réplica de la tori que es igualita, que está en Miyajima. ¿Aprendieron algo, chicos? Sí, en México cuando hay una tori es cuando hay mucho tráfico. Sí, estás atoreado. Ay, Dios. La tori más famosa de París es la Tour Eiffel. Sí, me gustó. Ese de ahí es el mejor invento japonés que hay en el mundo y no sé por qué no ha llegado a México. Una taza de baño que se calienta y que además le aprietas botones y te limpia tu colita y te la seca y todo. Pero lo mejor es que se calienta, entonces cuando hace mucho frío te sientas ahí y está calientito. Y en Japón los libros se leen al revés, en lugar de así como nosotros en Occidente, la portada está aquí y se leen hacia acá. Y tenemos a Francia con toda una réplica de la Torre Eiffel. Hay un restaurante francés muy bueno y también hay una película adentro que pueden ver, pero hoy no tenemos tiempo de verla, así que vean qué bonito. En Inglaterra no pueden faltar los fish and chips y obviamente Mary Poppins, por si se quieren tomar una foto con Mary Poppins lo pueden hacer, y comprar té, obviamente té. Para los super fans de los Beatles hay una tienda ahí que es de los Beatles. Rolling Stones también. Y Sherlock Holmes. Este es el pabellón de Canadá. Ahí tenemos lo que según yo es una réplica del Chateau Frontenac, creo, no estoy muy seguro, puede ser. Aquí también hay una película que se llama Oh Canada, que está muy graciosa, la pueden ver. Me da mucho gusto saludarte, Alan.
¿Pero por qué dejó de mover la boca para mover la mano? Que no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Es Siempre macho. he dicho que no puedo mascar chicle y caminar al mismo tiempo. Este es el pabellón de Marruecos y lo que pueden ver aquí es una reproducción de una madrasa. Estas antiguas escuelas coránicas en donde se educaban a tanto hombres como mujeres. Está impresionante, está hermoso este pabellón. Maléfica, ¿tiene algo que le guste? Maléfica le encantan las pulseras para los pies. This takes about 5 minutes and then it dries. It takes 20 minutes to dry. Then it will peel off and it leaves the stain underneath for about 7 to 10 days. You are proud. Oh, thank you. Thanks. Me están diciendo que esta es la más pequeña. Quería encontrar una que fuera un tantitito más chica, pero Está padre, pero te queda corta de mangas, ¿no? así son. ¿Ah, sí? Que así son. Estoy comiendo en Marruecos, en el restaurante se llama, miren, Spice Roti. Y Fernanda ha comido mucho, entonces no va a comer nada. Pero Eric sí. Bueno, en realidad vamos a compartir esto, que se ve buenísimo. Es la recomendación del chef. Es un rack de cordero con semillas de cilantro. Yo me pedí un atún selladito que tiene ahí berenjena, calabaza y elote. No, elote. Sí, creo que sí será. Bueno, vamos a probar. Para cerrar el parque, Epcot presenta uno de mis espectáculos de fuegos artificiales favoritos, que se llama Illuminations. Fue creado para la bienvenida del milenio y aún hoy, 2016, se conserva porque es muy espectacular y una forma increíble de cerrar su día en el parque. Disfrútenlo con nosotros. Adiós, Epcot Center. Me encanta este parque y creo que estos dos también. Increíble. Encontré mi parque favorito. Está increíble, te deja emocionado con pertenecer al mundo, a la humanidad, con muchas ganas de viajar a todos los lugares de los que puedes tener una noción pequeñitita de 2 cuadras. Y las atracciones padres. La verdad es que valió muchísimo la pena. Quiero regresar siempre a este parque. Y como dijo Fer, es como visitar el mundo en un solo día, entonces vale toda la pena, recomendadísimo. Buenas noches, viajeros. Comenten todo lo que quieran. Los quiero, los queremos. ¡Sí, los queremos! Hace frío. He preparado una serie de 7 videos para que tu viaje a Disney World sea mucho más fácil. Da clic sobre la imagen del parque que deseas conocer, así como en el video de tips o el centro de entretenimiento Disney Springs. Si estás viendo este video en un móvil, encontrarás los links en la caja de descripción. Que tengas un viaje mágico.